Hola, muy buenos días, casi ya muy buenas tardes más bien. Tenemos el gusto de iniciar esta nueva etapa de ciclos de conversatorios que vamos a tener aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Y tenemos hoy la participación y la apertura de este ciclo de conversatorios con la doctora Guadalupe Valencia García, quien es coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tendremos la participación de nuestra invitada especial, quien impartirá la conferencia denominada La importancia y trascendencia de las humanidades en la educación, y para esto también contamos con la participación del doctor Ignacio Eulogio Claudio, quien estará moderando esta mesa. Entonces, les hacemos la más cordial invitación a todos los que se están ingresando a nuestra transmisión para que solamente tengan el micrófono apagado para evitar cualquier interrupción a la transmisión en vivo. Les saludo cordialmente a la doctora Guadalupe Valencia, quien hace algunos años, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de coincidir y de ser alumno de la doctora Valencia en el posgrado en estudios latinoamericanos. Bienvenida, doctora Guadalupe Valencia. Bienvenido, doctor Ignacio Eulogio Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Bien, buenos días, doctora. Buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor moderar esta conferencia magistral denominada La importancia y trascendencia de las humanidades en la educación, de la distinguida doctora Guadalupe Valencia García. Sea usted bienvenida y bien recibida a esta su casa, doctora. También quiero agradecer a quienes nos honran con su presencia en este espacio digital. Gracias por acompañarnos a todos y a todas. Hoy, la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, abre este espacio para versar y conversar acerca de la enseñanza de las humanidades como una de las problemáticas que consideramos muy importantes para poder entender el momento histórico que estamos viviendo actualmente. Vivimos, digamos, una de las desafíos más apremiantes que tienen hoy las humanidades es que vivimos en un mundo antihumano, donde la deshumanización de la humanidad se ha convertido en una patología, donde se ha privilegiado el dinero por encima del humano y donde las humanidades se han visto menospreciadas y muchas veces rechazadas en los sistemas educativos. Como dice Víctor Garcés, la separación de las ciencias y las humanidades es una calamidad. De ahí que descifrar su esencia, complejidad y dialéctica en el siglo XXI es una de las tareas pendientes porque nos decimos defensores de las humanidades. Ante la actual crisis capitalista y frente a la crisis del pensamiento crítico, existe la imperiosa necesidad de entender la importancia que tienen hoy las humanidades ante un mundo convulso y en descomposición. Una de las primeras cuestiones a responder es: ¿en qué nombre el concepto del humano? ¿Qué queremos decir o qué debemos entender por humano? ¿Por qué los humanos nos deshumanizamos? ¿Qué hace que los humanos se deshumanicen? ¿Qué lugar estamos dando a la enseñanza de las humanidades en los espacios áuricos y en general en los sistemas educativos? ¿Por qué son importantes las humanidades en la formación de sujetos o futuros profesionales? Sobre todo hoy, con la educación a distancia mediada por las TIC, que son las tecnologías de información y la comunicación. Las humanidades no solo son un problema de naturaleza semántica o conceptual, sino también una cuestión de orden político y cultural que ha condicionado los procesos educativos. Pues vivimos en un momento histórico donde el orden dominante a través de los sistemas educativos le está dando mayor importancia a las tecnologías en las aulas, y no solo como dispositivo, sino también en la currícula está presente ahí. Una época donde, aprovechando la actual pandemia, las universidades están convirtiendo en institutos tecnológicos con educación a distancia, o en su caso con modelos híbridos, mediados todos por las tecnologías de la información. En medio de todo esto, ¿dónde está quedando el humano? Alguna vez se privilegió el arte, la filosofía,
la historia, literatura, antropología e incluso la sociología, hoy predomina una educación desde la enseñanza instrumental utilitarista, que considera a la educación como un proceso para la profesionalización, destinada básicamente al mundo laboral, restando importancia a la formación de sujetos. Así, más que formación, hoy tenemos instrucción y adiestramiento en las escuelas. Como resultado, tenemos jóvenes, y no tan jóvenes también, sin conciencia de su época. Aquí le hacía una pregunta: ¿puede existir ciencia sin conciencia? Creemos que las humanidades son pilares esenciales en la formación de procesos formativos, sobre todo para dar los fundamentos valóricos, pedagógicos y epistémicos para enseñar a pensar y entender la complejidad de la realidad sociohistórica. Diríamos también desarrollar el pensamiento crítico, el pensar histórico, hermenéutico, pues como bien señala Jordi Nomen, no tener pensamiento crítico implica ser más fácilmente manipulable, pierde la libertad de pensar por ti mismo y es muy fácil caer en los prejuicios. Para poder potenciar a sujetos sentipensantes, actores y protagonistas de devenir histórico, hacedores de realidades y transformadores de esa realidad. Para despertar la voluntad y curiosidad de conocer el porqué de las cosas, lo cual implica cuestionar, interpelar, escudriñar la realidad, fomentando la pedagogía de la pregunta, antes que dar respuestas, en ese interactuar dialógico entre quien dialoga, quien comparte, quien colabora, y sobre todo la colaboración antes que la competencia. El humanismo no se aprende, no solo se aprende, se practica también. Es necesario viajar por la filosofía y echar a volar la imaginación y la osadía, la curiosidad y el asombro por lo desconocido, poniendo todo bajo sospecha y duda. Porque ¿qué pasa si no nos hacemos preguntas? Hoy tenemos estudiantes llenos de información, pero sin saber pensar críticamente. En realidad, porque así se los ha educado, donde lo fundamental es enseñar la realidad desde los libros, la sumisión y la obediencia hacia la autoridad, y la conciencia de aprender depende de otros. Una educación donde se invisibiliza al sujeto, el sujeto no está presente, cuando lo importante es saber leer los libros y la teoría desde la realidad, colocados en la realidad, en esa interacción entre el trabajador de la cultura y el estudiante. Eso implica entonces una interacción entre estos dos, entre docentes y estudiantes, y disfrutar el movimiento interno que se produce en esa interacción afectiva y emocional. De ahí que viajar por las humanidades ante un mundo en el que cada vez se mide más todo por la productividad es muy importante. Las humanidades nos humanizan y en ese sentido la pregunta es que quizás no se responda en este espacio, pero vamos a hacer varios interrogantes que van a ir abriendo este espacio. ¿Cómo entender la actual crisis de las humanidades en los procesos educativos de todos los niveles educativos? ¿Cómo se enseñan hoy las humanidades? Si es que se enseñan, ¿cuál es el sentido que se les da? ¿Importan las humanidades? ¿A quién le interesa la enseñanza de las humanidades? ¿Qué nombran hoy las humanidades? ¿Humanidades para qué? ¿Por qué vivimos como vivimos en medio del sinsentido, llenos de ambientes violentos, sin valores humanos, donde nadie respeta a nadie y cada quien hace lo que se le da la gana? ¿Qué significa hoy el sujeto ético político? Tratar de responder a estas interrogantes es muy importante, tiene su complejidad, pues no es una tarea menor, implica el acto de pensar, significa entonces abrir realidades, y este es un reto, doctora, para usted y para todos nosotros. La pregunta última final, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque hay necesidad entonces de una pedagogía de las humanidades para educar desde el amor y la compartencia y no desde la competencia. Entonces, digamos, para pensar y repensar la importancia de las humanidades en la educación, se encuentra entonces con nosotros
la doctora Guadalupe Valencia García. Es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Sociología Política por el Instituto José Luis Mora y licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Es investigadora del Programa de Investigación en Ciencias Sociales y Literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Además, es presidenta de la Asociación Interamericana de Estudios sobre el Tiempo e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es coordinadora de Humanidades de la UNAM. Desde hace más de una década, su línea de investigación sobre el tiempo social, los usos y discursos temporales y su relación con las identidades sociales. Recientemente ha incorporado a sus investigaciones el carácter temporal del acontecimiento histórico. Ha impartido más de un centenar de cursos en México y en el extranjero sobre metodología de la investigación social y problemas de conocimiento en ciencias sociales y literatura. Actualmente es coordinadora del Seminario de Estudios sobre el Tiempo, convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios de las Ciencias Sociales de la UNAM. Entre sus principales publicaciones pueden mencionarse los libros Entre Cronos y Kairos, Las formas del tiempo sociohistórico, Tiempos mexicanos. Es coordinadora además de los libros Tiempo y Espacio, Miradas múltiples, El tiempo en las ciencias sociales y las humanidades, Contemporaneidades, El futuro como esperanza, y el más reciente es Las voces del tiempo, diccionario de citas, publicado en el 2019. Bien, sea usted entonces bienvenida a este espacio digital, doctora. Damos a usted la palabra, tendrá el tiempo suficiente, 1 hora, y quizás media hora para comentarios y preguntas. Muy amable, doctora. Bienvenida. Una palabra. Con mucho gusto. Buenas tardes ya a todas y todos. Quiero agradecer antes que nada la invitación del maestro José Ramón Espinosa Julián, a quien me da muchísimo gusto encontrarme de nuevo con él, después de que convivimos y llegamos a platicar mucho en el posgrado en estudios latinoamericanos. Qué gusto, José Ramón, volver a verte y darle las gracias a Ignacio Eulogio. Yo podría haber seguido escuchándolo por mucho tiempo más, porque realmente es muy interesante todo lo que dijo y me hizo mucho eco con autores que han sido muy importantes para mí, como Hugo Semmelmann, que adivino que está por allí en sus palabras, hablando por su voz también, como Falsborda y Orlando Falsborda y en fin, otros autores. Pero es interesantísimo lo que plantea y creo que coincidimos muchísimo en una visión de que vaya hacia la defensa de las humanidades, y yo incluiría en ellas también las ciencias sociales y de su importancia y trascendencia en la educación, que es el título de esta conferencia a la que me invitaron y me honro. Es para mí un honor poder participar. Yo les cuento que he estado en la Universidad Autónoma de Guerrero en un par de ocasiones, ya tiene muchos años, invitada por la maestra Alba Teresa Estrada, que seguro ustedes la conocen, tiene un librito sobre Guerrero y trabajó muchos años sobre la entidad. Es una guerrerense de Chilpancingo y pues me tocó estar por allá, incluso me tocó en jueves comer pozole verde, así es que tengo gratos recuerdos de un par de ocasiones que estuve por allá y que espero poder regresar, pero si me invitan que sea en jueves, por favor. Bueno, yo voy a tratar de organizar mi exposición, que espero no será tan larga, como en 3 apartados que hacen sentido con todo lo que nos ofreció el maestro Ignacio Eulogio.
Uno son reflexiones generales sobre las humanidades y de dónde vienen las humanidades ligadas a la noción y a la idea de humanismo. Dos, una reflexión sobre lo que las humanidades y las ciencias sociales tienen que decir hoy en el contexto actual al que se refería Ignacio, donde tendríamos que tener una voz actuante para interpretar y actuar frente a este acontecimiento mundo que estamos viviendo, que es el COVID-19. Voy a iniciar esta reflexión de esta segunda parte con también alguna mirada sobre la necesidad de la interdisciplina que nos acerque entre disciplinas que han sido puestas a veces en oposición. Y antes de comenzar en este orden que les propongo, y dado que estamos mirándonos en una pantalla, creo que ya nos acostumbramos todas y todos a mirarnos así, pero ojalá que podamos algún día, no ojalá, algún día nos vamos a mirar cara a cara, que no es lo mismo. Y dado que está sucediendo esto en una pantalla en la cual, a pesar de todo, nuestras miradas podrían llegar a cruzarse, me gustaría citar dos proverbios del gran poeta Alberto Machado, que pueden dar otro sentido a esta nueva forma de relación, y sobre todo para no olvidar que detrás de las pantallas están nuestros ojos, nuestras miradas y nuestro vínculo intelectual y, como dijo Ignacio, también nuestro vínculo afectivo, porque atañe al acto pedagógico, la razón y el intelecto y el afecto. Cito los proverbios, que por cierto, este es un proverbio favorito, uno de los proverbios favoritos de don Pablo González Casanova. Y dice así: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Así mi mirada cobra sentido en la de cada uno de ustedes y la de cada uno de ustedes en la mía y en todas las demás. Y otro que dice, también de Machado: mas busca en tu espejo al otro que va contigo. Porque hoy nuestras pantallas son nuestros espejos, y sí lo son, porque nos vemos todo el tiempo a nosotros mismos. Yo no sé ustedes, a mí me cansa mucho, y si intento no mirarme y voltear hacia otro lugar, no hay manera, me sigo viendo, y estoy un poco cansada de mirarme en un espejo todo el día, en una pantalla que se ha convertido en mi espejo. Y entonces hace sentido este proverbio: más busca en tu espejo, le hace en tu pantalla al otro que va contigo, para que podamos, si acaso lo logramos, humanizar un poco nuestras pantallas y no olvidarnos de que detrás de ellas estamos nosotros y detrás de nosotros están ustedes en este juego dialéctico de la otredad. Paso entonces a hablar un poquito de esta idea de las humanidades y de dónde vienen, y de la idea de las humanidades como humanismo. A pesar de que las humanidades, todos lo sabemos, fueron claves en la creación de instituciones como las universidades y nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, también la Universidad Autónoma de Guerrero, o de la Secretaría de Educación Pública, o del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o del Instituto Nacional Indigenista, solo para hablar de nuestro país. Las humanidades han sido duramente atacadas, lo tenemos que decir. Los excesos del cientificismo han menguado su estatus social en diferentes épocas. Desde el nacimiento del Estado-Nación, la Ilustración del siglo XVIII, el positivismo del XIX, hasta el ascenso del neoliberalismo y la tecnociencia en el siglo XX. Recordemos cómo nosotros, por ejemplo, en las evaluaciones siempre nos tenemos que estar defendiendo. Tenemos que estar explicando que no solo publicamos en inglés, que no solo nos interesa ser traducidos al japonés, que no solo nos interesan los artículos indexados, sino también los libros de autor, que a veces son libros de largo aliento que expresan, reflejan pensamientos amasados,
largamente y que fraguamos ideas como quien fragua un objeto de barro o esculpe la piedra y no lo podemos hacer tan rápidamente como lo exigen a veces las evaluaciones. Pero ha sido muy interesante, y también hay que decirlo, que en respuesta se han emprendido también diferentes estrategias para la defensa de las humanidades, como la que ha llevado a cabo el Observatorio Filosófico de México. Quiero citar esta, pues no es anécdota, esta historia. Permítanme, por aquí la tenía. El Observatorio Filosófico de México es una asociación civil que se constituyó en 2009 para el análisis, promoción y defensa de la enseñanza, investigación y difusión de la filosofía en todos los ámbitos de la sociedad, que adoptó como divisa tomando el pulso de la filosofía en México. Este observatorio nació a partir de el intento de desaparecer la filosofía en una reforma de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces el 23 de abril del 2009, muchos profesores e investigadores, así como asociaciones de todo el país, llamaron al presidente de la República, que era Calderón, a las autoridades de la SEP, a la comunidad universitaria, a la comunidad filosófica nacional, diciendo que la comunidad filosófica estaba muy preocupada por la inminente desaparición de las asignaturas filosóficas: lógica, ética, introducción a la filosofía, epistemología, estética, filosofía mexicana, como disciplinas básicas y obligatorias en los planes de estudio del bachillerato. Y entonces, no los canso con esto, solicita al final de este manifiesto enérgicamente a la Secretaría de Educación Pública que las asignaturas filosóficas se incluyan en forma explícita como disciplinas básicas dentro del marco curricular común. La presión surtió efecto, un efecto positivo, y hoy somos un país que tiene garantizada la enseñanza de la filosofía a nivel constitucional, gracias a la lucha que dieron los filósofos que se constituyeron desde entonces y hasta la fecha continúan como el Observatorio Filosófico de México. Entonces, ¿qué es lo que defendían estos colegas en este, pues ya que parece lejano año en el que se pronuncian, en aquel lejano año en el que en el sexenio de Calderón se quiso quitar la filosofía? La filosofía y todas las materias que pertenecen a ese campo al gran campo filosófico y de las humanidades, se pretendían quitar porque se les consideraba inútiles. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿inútiles para qué? ¿Inútiles para quién? Desde luego pueden considerarse inútiles cuando lo que se pretende es conformar ya no ciudadanos, sino solo emprendedores, negociantes, exitosos comerciantes, exitosos industriales, seres que se miran en espejos norteños y que no están pensando en el cultivo del intelecto, el cultivo del afecto, el cultivo de la belleza, el cultivo de la bondad, el cultivo de los derechos humanos, el cultivo de lo que nos hace mejores individuos y de lo que nos hace mejores sociedades. Y la gran pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Se puso en la palestra. Y entonces eso nos permitió a todos, y no también a los cientistas sociales, o no me gusta la palabra cientistas sociales, pero a los sociólogos, antropólogos, politólogos, defender la idea de que la utilidad no se puede medir así y que nos queda muy chica y que es casi como un insulto hablar de utilidad. Nosotros estamos en otro plano en el cual ofrecemos, dotamos a la sociedad de lo que bien llamaba Ignacio una conciencia de nuestra historicidad, una conciencia de nosotros mismos.
Pero más allá de eso que puede perderse en las palabras, hacemos cosas concretas como situar problemas en la opinión pública, situar problemas en la sociedad. ¿Qué sería, por ejemplo, quién podría poner la democracia? ¿Quién podría poner los derechos humanos? ¿Quién podría poner la crítica a la violencia y alzar la voz en contra de ella, de la violencia social, de la violencia de género, de todas las formas de la violencia? ¿Quién podría poner en la discusión la educación y el servicio que da a la sociedad si no son las humanidades, desde luego? Entonces, esas cosas que están allí, a veces en la opinión pública, en los medios, en la prensa, en los diarios, en los debates de los estudiantes, en los pasillos, son fruto del cultivo de las humanidades y de las ciencias sociales. Y pobre sociedad la que no las procure, las provige, las financie y les dé su lugar, el lugar que merecen. Bueno, tanto los cuestionamientos de su función, de su utilidad, lo digo, como la defensa de su estatus, parte de una cuestión fundamental a la que ya se refería desde luego Ignacio. ¿Cuál es el ideal del ser humano a formar? Conste que no digo del hombre que debe formar, del ser humano, de los hombres y mujeres que requiere una sociedad que se plantee como una sociedad buena, una sociedad bella, una sociedad que aspire a lo bueno y lo bello, una sociedad que aspire al buen vivir, que aspire no a vivir mejor, sino a vivir bien, como lo plantean en algunas naciones indígenas. ¿A qué tipo de sociedad aspiramos? ¿Qué herramientas conceptuales y metodológicas nos suministran las ciencias sociales y las humanidades para restaurar el tejido social tan afectado hoy en día por los problemas de los efectos perversos de esta pandemia en todas las dimensiones de nuestra vida? A estas preguntas se pueden sumar otras, lo cual nos revela que la relación de las humanidades con los asuntos políticos, económicos y sociales que afectan a la sociedad y al campo educativo están allí para mostrar que nuestra importancia y la importancia de que defendamos siempre, como lo defendieron los filósofos en su momento, nuestra existencia. Porque más allá de una infructuosa polémica sobre las dos culturas, hoy abogamos con Pablo González Casanova en unas ciencias y humanidades más comprometidas con la sociedad que con la academia, o comprometidas con una academia que esté comprometida con la sociedad, porque el academicismo y la sobreespecialización anulan el potencial humanístico para guiar la acción política. En este sentido, podemos decir que la educación produce sociedad y al ser cultura en movimiento se convierte en el medio por el cual se realiza el ser humano a plenitud y la humanidad en todas sus potencialidades. Nosotros pueden ustedes escuchar esto que estoy diciendo, y yo misma me escucho diciendo esto y suena muy idealista, porque la realización de la humanidad a plenitud y en todas sus potencialidades está muy lejos de ser verdad o de ser una posibilidad en sociedades tan polarizadas, tan desiguales como la sociedad mexicana en la que vivimos. Pero lo planteo como un horizonte de sentido y un horizonte utópico que tendríamos que hacer que permanezca siempre, porque de otra manera estaríamos renunciando a lograr un mundo mejor, aunque sabemos que lo podemos lograr seguramente solo con pequeñas reformas que nos puedan conducir a mejorar. Pero lo podemos hacer
como lo pudieron hacer estos filósofos, que lograron que la filosofía no desapareciera, ni todas las otras materias aledañas, como la lógica o la epistemología. Ahora, podemos recuperar, para esta primera parte que les hablaba yo del sentido más clásico de las humanidades, un par de direcciones culturales fincadas en los clásicos, desde las que se ha pensado la educación y que cobran especial relevancia en el planteamiento ético-político de las humanidades. Una proviene de la tradición clásica que se nombra como paideia, un término griego que es intraducible, aunque dos de sus significados más aproximados son formación o educación. Los intereses del Estado definen el perfil del ser humano hacia el desarrollo de hábitos propios de la humanidad, o del hombre y de las mujeres, es decir, las virtudes. Si bien ha habido tantas concepciones de virtudes como pensadores de las mismas en la historia de la humanidad, canónicamente se reconocieron 4 virtudes cardinales: templanza, justicia, fortaleza, prudencia. Todas ellas debiesen estar presentes en los ciudadanos, pues asegurarían que el Estado se encaminara a la democracia y evitarían que se inclinara al autoritarismo. Ya con esto, que es, digamos, parte de la concepción de la paideia, vemos que, por ejemplo, más allá de la templanza, fortaleza y prudencia, que deben acompañarnos y ser parte siempre de nuestro ser como docentes, como ciudadanos, como seres humanos, la justicia, por ejemplo, como virtud, pues pone otra vez en la discusión y en la mesa pública, un tema que es fundamental para nuestras sociedades, sobre todo en sociedades en donde no solo prima la desigualdad, sino también la impunidad, como ha sucedido, por desgracia, en nuestro país. Conocimientos como la gramática, retórica, dialéctica, es decir, el arte de la escritura, el arte de la persuasión y el del razonamiento, eran contenidos fundamentales que todo hombre libre debería tener para formar sus virtudes y convertirse en ciudadanos. Como humanistas y como cientistas sociales que somos, no debiésemos nunca renunciar al mejorar siempre y cada día y hacer que nuestros alumnos también lo hagan en el arte de la escritura, es nuestra arma, en el de la persuasión y el razonamiento. Nosotros no tendríamos que decir, bueno, como nosotros no somos ciencias duras y no hacemos experimentación, nos podemos dar muchas licencias, incluso licencias literarias o poéticas, y terminar escribiendo textos, estos textos que fueron tan, digamos, caros al posmodernismo, donde al final se dice todo y no se dice nada. Estos textos en donde suelo inventarme siempre o reinventarme este ejemplo, en donde se habla del texto, del subtexto como pretexto para el contexto que nos regrese al contenido del texto. Entonces, son ejercicios muy hermenéuticos, fueron ejercicios de muchos autores posmodernos que al final hacen muchos juegos de palabras, pero no terminan por decir nada de la realidad que no solo nos interesa interpretar, sino que a veces nos lacera y nos impele a actuar. En el entendido de la paideia es el concepto socrático del fin de la vida, ella no podría reducirse a una mera transmisión de conocimientos o al dominio mecánico de determinadas habilidades. Todo lo contrario, la paideia constituye la imagen del proceso de formación y también un fin en sí mismo. Y la paideia entonces no es transmisión de conocimiento, es creación de sentido, es dotar de sentido a lo que transmitimos como formadores, es
es darle un sentido de conocimiento a lo que escribimos, a lo que investigamos, a lo que razonamos, a lo que argumentamos. Por ello, el fin último de la educación para la polis, se decía, era poner al hombre, se decía al hombre en esa época, pero leámoslo como a la humanidad, en condiciones de alcanzar la verdadera meta de su vida. Se identifica con la aspiración socrática al conocimiento del bien, con la frónesis. La frónesis, ocasionalmente traducida como prudencia, es un saber de implicaciones ético-políticas porque le permite al ciudadano deliberar los asuntos que le atañen como persona libre. Ni antes ni ahora ha habido una receta para ser prudente, aunque este saber suele ser la diferencia entre una sociedad libre y una que vive entre injusticias sociales. Si bien la frónesis se podría aplicar prácticamente a todo problema humano, son las humanidades el espacio que problematiza esa virtud, la de la frónesis o prudencia, en la formación de ciudadanos que sepan escribir, convencer y pensar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, formar con sentido del conocimiento que vamos a generar, formar ciudadanos que sepan escribir, convencer y pensar. Y que sepan pensar, como bien nos decía Ignacio, críticamente, que el ejercicio del pensar sea un ejercicio crítico. La paideia fue para los helenos lo que la humanitas para los romanos. El sentido que da Cicerón a la noción de humanitas, de allí viene humanidades, está ligado a aquella, pues el verbo y la razón son exclusivas del hombre y diferencian a este de los demás animales. La humanitas ayudó finalmente a concebir al humano como ser de razón, más allá de un ser de instintos, de modo que el mundo romano difundió como lengua franca al latín y señaló como bárbaro a todo pueblo distante de la civilización. Pero bueno, esto es parte de la historia, digamos, y de la etimología de nuestras humanidades, que como ustedes ven en su sentido original y clásico, que proviene de la paideia y de la frónesis, tiene mucho que ver con unas humanidades humanitarias y con el sentido de la humanidad y lo humanitario. Así, no podemos hablar desde su sentido, desde su origen, no podemos hablar de humanidades sin hacer referencia a la educación, y ambas han estado presentes cuando se trata de construir una sociedad mejor. La tan traída y llevada, nombrada crisis de la educación tiene ya tiempo de pasar por momentos complejos. Y ahora tenemos un excelente motivo, que es el mirarnos así, por la vía de las pantallas y con las famosas TICs, para volver a repensar el sentido de la educación y su crisis y cómo superarla y en qué consiste esa crisis. Mencionaba al inicio esa reforma de educación media superior, donde se cuestionaba la importancia y relevancia de la filosofía para la formación de generaciones de jóvenes mexicanos, de tener una reforma que prescindiera de las humanidades, ya lo decía al principio. Fue una tarea bastante ardua de justificación académica y movilización masiva de profesores de filosofía, de investigadores, de difusores culturales. Desde luego, aquella embestida no fue total, porque también significó un empoderamiento de las ciencias naturales en ese momento y de las perspectivas hipotético-deductivas. Todos los saberes de carácter utilitarista, pragmatista, eficientista fueron usados por nuevos sectores sociales que ganaron paulatinamente cotos de poder y redes hegemónicas. El empoderamiento de eso que se llaman conocimientos útiles estuvo acompañado de alguna manera de la negación de la función social de las humanidades y de la acusación de que sus saberes eran o inútiles o obsoletos. Cuando atendemos la forma en la que el cientificismo se ha manifestado históricamente durante varias décadas,
como ataques a las humanidades, parece como si éstas estuviesen en permanente crisis, como si tuviéramos que estar siempre a la defensiva, siempre mostrando que sí somos importantes, que sí somos útiles cuando la utilidad se entiende en un sentido más amplio, no siendo pues excepción la educación mexicana y latinoamericana a esta problemática. Hoy en día, por suerte, es menos común cuestionarnos acerca de la relevancia de las ciencias para la educación, porque se da como supuesta o como obvia la respuesta. Lo cierto es que las humanidades y la educación se articulan en la comprensión de los hechos sociales y esta operación racional y de conocimiento resulta imposible si no se sitúa históricamente. Un experto en humanismo, un mexicano experto en humanismo, Rafael Moreno, nos dice que las humanidades no son sino las configuradoras de sistemas de vida humana, de la vida humana sobre un mundo concreto, sobre un mundo histórico. Son indispensables en la conformación de la universidad, así nacieron las universidades, desde las humanidades. Después se desarrollaron las ciencias exactas, pero nacieron sobre todo de las humanidades. Y para ayudar en la solución de problemas que afectan a la sociedad. Por ello, las humanidades no solo son útiles a las universidades, sino a las sociedades. La crisis planetaria se expresa también en una terrible crisis de valores, donde grandes contingentes de personas son arrastradas a la corrupción, al narcotráfico, a la violencia de género, a la marginalidad, al analfabetismo. Eso también es una realidad en nuestro país. Por ello, en un contexto planetario y en nuestro país también, las humanidades tienen que ser resituadas, refundadas, repensadas hacia los futuros posibles, porque en ocasiones parece que continúan relegadas, tildadas de caducas o como disciplinas meramente ornamentales. Mira qué interesante lo que hacen los historiadores del arte, lo que dicen los filósofos, etc. Y sin embargo, si lo vemos bien, ellas, las humanidades y las ciencias sociales, desde luego, son esenciales, son absolutamente indispensables para enfrentar los grandes problemas del mundo, tanto como las ciencias, y es totalmente cierto que el desarraigo de las humanidades viene dado por las exigencias de un capitalismo fuera de control, que nos ha conducido en la lógica de la ganancia y de la acumulación y el consumo que genera esa ganancia a toda costa a una crisis ambiental de la que no es ajena el fenómeno, la tragedia, la pesadilla que hoy estamos viviendo. La crisis ambiental, producto de este sistema, no es de excepción, pues solo una racionalidad ambiental basada en investigaciones interdisciplinarias, donde podamos converger colaborativamente humanistas y científicos, puede retraer el poder aparentemente absoluto del pensamiento único en el manejo de los recursos naturales, de la construcción de zonas habitables, del desarrollo sostenible, de bioéticas antropocéntricas, etc. A diferencia de la tecnociencia, las humanidades, como campo de conocimiento, pueden resituar el fenómeno educativo sin subordinarlo al capitalismo. Así pues, lo que las humanidades pueden, deben hacer por el planeta, por un planeta habitable, vivible, justo, es en parte, puede ser muchas cosas, pero una de ellas fundamental es formar profesionistas de humanidades comprometidos con la vida y la humanidad, abrir nuestros horizontes de sentido hacia el futuro y establecer no solo ya como los clásicos el ideal del ser humano a formar, ese ser prudente, ese ser que sabe pensar, leer, escribir y argumentar, sino también el ideal de la sociedad a la que aspiramos. En ese sentido, las humanidades tienen un carácter transformador que se sustenta en la educación
Y sigo insistiendo en ello, en la pregunta por el futuro, que es elemento clave para orientar las reflexiones y prácticas que pueden coadyuvar en la transformación de las sociedades. Dejo aquí esta primera parte reflexiva y paso a plantearles la necesidad. Entonces, no tengo que convencer a nadie de los que están aquí, y por supuesto a quienes agradezco su presencia en esta sala y a quienes nos siguen por las redes sociales, porque tengo entendido que había esta transmisión. Les agradezco su presencia y creo que a nadie tendría yo que convencer de la importancia de las humanidades y las ciencias sociales. El hecho de que estén aquí escuchando esta conferencia y la magnífica introducción de Ignacio habla de que ustedes están tan convencidos como nosotros de ello. Pero sí tenemos que dar pasos para ir más allá. Estos pasos son mostrar que la interdisciplina, que los principales problemas sociales de hoy no pueden estudiarse, no pueden atenderse, no pueden realmente modificarse, si fuera ese el caso, sin nosotros. El diálogo y la vinculación entre disciplinas es absolutamente necesario, absolutamente necesario. El momento que estamos viviendo, con todo lo trágico que puede ser, ha mostrado que esto es así, en muchos sentidos. Si nosotros llegamos al estado de cosas que hoy tenemos y que nos tiene frente a una pantalla, escuchándonos, mirándonos, es porque el abuso a la naturaleza, digamos, no es una gota de saliva que salió de Wuhan. Esa es la anécdota, aunque sea una realidad, que una gota de saliva salió de Wuhan, viajó rápidamente y muy rápido convirtió al COVID-19 en un acontecimiento total y global. Pero el origen verdadero no fue la gota de saliva. El origen verdadero ha sido y es el abuso a la naturaleza, que ha permitido que la zoonosis y que que el deterioro ambiental, que el calentamiento global, que la invasión de nosotras y nosotros a los territorios en donde habitan especies a las que hemos corrido y que hoy regresan gloriosas a nuestras calles, regresan los pájaros, los conejos, regresan los cacomixtles, regresan las zarigüeyas, regresan los mapaches. Hoy los podemos ver mucho más que antes porque les dimos espacio cuando nos confinamos. Los dejamos volver. Todos vimos un oso en la ciudad de Monterrey paseándose por esas casonas de esas colonias, las partes altas de Monterrey. Todos vimos fotos de venados acercándose a ciudades en el norte del planeta y todos hemos visto en nuestro entorno también mayor actividad de los animales salvajes, aunque los que nos hemos comportado salvajemente más bien hemos sido nosotros, y hubo también, y así lo determinaron los geólogos, una baja importantísima, una disminución importantísima del ruido antropogénico que tanto mal causa a la humanidad. Los cientistas experimentales de nuestra UNAM, los geólogos, los geofísicos, los físicos, todos los estudiosos de las ciencias de la Tierra y de las ciencias de la vida, estaban muy fascinados por un experimento no planeado, imposible de llevar a cabo, que fue parar el planeta. Por un momento, casi pararlo, por un momento, por unos días, donde el confinamiento fue mayor.
hubo muchas transformaciones positivas en la calidad del aire, en la calidad del agua, en la calidad de la vida, y estaban encantados de poder mirar eso, que nunca hubieran logrado ellos hacer un experimento así si no hubiese sido por el COVID. Pero eso mismo muestra que la gota de saliva no fue el verdadero origen, sino nuestro abuso de la naturaleza. Y que ningún grupo de cientistas de las ciencias experimentales, de las ciencias de la materia y de las ciencias de la vida, va a lograr, por mucho que se esfuercen, encontrar los caminos de salida si no entramos los filósofos, los sociólogos, los antropólogos, los bibliotecólogos, en fin, los poetas, los artistas, si no entramos todos a mirar el fenómeno y a buscar las salidas posibles. Si no entramos todos a decir algo que no es común escuchar de los físicos de la Tierra, de los estudiosos de la Tierra o de los geólogos. Ustedes saben que ya en la UNAM hay la Facultad de Ciencias de la Tierra, que agrupa varias carreras que tienen que ver con el conocimiento, no del territorio como lo hacemos nosotros, como un espacio simbólico y simbolizado, sino del territorio físico. ¿Cuándo ustedes han escuchado a nuestros colegas decir es que esta es una crisis epocal, es una crisis civilizatoria? Pueden hablar de una crisis de la materia o de la vida, pero no terminan de verla sin nuestra ayuda como una crisis civilizatoria. Y nosotros venimos a decirles, miren, esto es una crisis civilizatoria que ya venía. Y el COVID es la punta del iceberg, la expresión última y más visible y ciertamente trágica y dolorosa de esta crisis que ya estaba allí y a la que el COVID se suma. Porque el COVID se suma a una situación también trágica en donde, eso sí, ahí tenemos mucho que apoyarnos en los colegas que desde las ciencias físicas están haciendo cálculos y dicen, pues nos quedan tantos grados y nos quedan tantos años para poder revertir el daño que ya parece irremediable a nuestro planeta. Y nosotros decimos, esa es una crisis civilizatoria y tiene que ver con una lógica, con una lógica social, que es una lógica capitalista exacerbada por el neoliberalismo, que pone al consumo como la garantía, al consumo sin medida, a la caducidad de los productos en cadena enloquecida. Tú me dices, cuando quieras que vaya terminando, Ignacio. Tenemos tiempo suficiente, doctora. Porque yo ya me emocioné, entonces tú si no me paras, yo me... Sí. Entonces, sí, tenemos todavía tiempo. Tú me vas diciendo, por favor. Sí, claro, doctor. Y entonces, pues tenemos realmente una cadena que nos conduce a esto que llamamos crisis sistémica, crisis civilizatoria y posible cambio epocal. Entonces nosotros damos la visión global que incluye ese cálculo que hacen los científicos de cuántos años o cuántos grados quedan y estos cálculos terribles. Bueno, en ese sentido yo defiendo la interdisciplinariedad como una convergencia de conocimientos y un diálogo que digamos, con lo que vengo diciendo, si la pandemia es resultado de un gran abuso hacia la naturaleza, nuestra casa común, que hemos sometido pues a nuestra casa común, a la tierra, a un grado de estrés inimaginable, entonces será necesario que el diálogo no solo se dé en la academia, sino también con aquellos actores sociales
que han logrado durante muchos siglos resguardar a la madre tierra, a lo que ellos llaman la madre tierra, y que la han cuidado a partir de una relación en donde las montañas, los lagos, los ríos y las rocas son sagradas y por eso deben cuidarse y respetarse. Esta idea de una naturaleza sagrada y de una tierra que es nuestra madre, no voy a idealizar a los grupos indígenas, pero sí hay pruebas de que hay territorios en donde esta consideración y esta idea ha llevado a una mucho mejor conservación. Eso también es cierto. Así, Byung-Chul Han, este filósofo coreano de moda, que es muy agradable para leer, dice que el virus no va a vencer al capitalismo. Somos nosotros, afirma, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra limitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Entonces, después de este llamado pues al diálogo interdisciplinario, al diálogo de saberes y a la convergencia de conocimientos, les platico un poco mi experiencia desde la Coordinación de Humanidades en términos de la aportación de las humanidades al conocimiento y al análisis y a las mejores interpretaciones y a la elaboración de recomendaciones en torno al COVID. Cuando viene el COVID, exactamente se acaba de cumplir un año del primer caso en México, pues como todos, como ustedes también en la Universidad de Guerrero, también la UNAM, nos quedamos como la primera semana un poco pasmados con la novedad, pegados a la televisión o pegados a los periódicos y un poco sin saber qué hacer. Muy pronto comenzamos a organizarnos, nos hicimos amigos del Zoom, nos hicimos amigos del Meet y de otras plataformas que nos permitieron volvernos a reunir. Y quiero decir que el rector de la UNAM ha dicho, la UNAM no se ha parado y tuvo toda la razón, no se paró. Pero yo pensé, socióloga y coordinadora de humanidades, que iban a venir luego los colegas epidemiólogos, intensivistas, virólogos, biomédicos, bioquímicos, a decir sus palabras. Y lo hicieron. Y hay una comisión universitaria para el conocimiento y para el tratamiento del COVID. Muy pronto la UNAM desarrolló una prueba para determinar la existencia de COVID. Muy pronto la UNAM desarrolló ventiladores, muy pronto desarrolló unas mascarillas muy especializadas y está desarrollando, desde luego, una vacuna. Entonces, fueron la cara más visible y entonces los teníamos en la televisión a los médicos de la UNAM y de todo el país, pero les hablo desde mi propia experiencia, los teníamos en la televisión, los teníamos en la radio, los teníamos en los medios, hablando de qué se puede hacer, cuáles eran, lo que en cada momento se iba conociendo, cómo se transmitía, pero no estamos tan seguros de esto. Se insistía mucho en aquellos primeros momentos en no tocar, la gente tenía guantes. Hoy se dice no es el medio más eficaz para que el virus entre. Se empezaba a hablar de las comorbilidades, se empezó a hablar de los grupos etarios y a quién le daba más y a quién menos, por qué le daban más a los hombres y a las mujeres. En fin, se empezaron a hacer estudios muy rápidamente y estuvimos muy interesados en ellos. Pero no es ese el tema de mi charla, sino contarles que muy rápidamente, las humanidades y las ciencias sociales también salieron. Yo pensé, bueno, va a ser el Instituto de Investigaciones Económicas, el Programa de Estudios sobre el Desarrollo, el Instituto de Investigaciones Sociales, quienes van a salir y van a decir su palabra. Y así lo hicieron.
El Instituto de Investigaciones Sociales publicó varias encuestas en donde se hablaba de lo que significaba el quédate en casa para una sociedad tan desigual y diferenciada como es la de la Ciudad de México, pero también hicieron un estudio donde se comparaba la Ciudad de México con otras ciudades del país, cómo se percibía en las familias la violencia intrafamiliar, cómo había aumentado, se hicieron estudios sobre eso, se hicieron estudios sobre las percepciones sobre el COVID, encuestas muy bien hechas. Los economistas rápidamente comenzaron a mirar los efectos terribles que en la economía y en los ingresos de las familias había tenido el confinamiento y rápidamente comenzaron a elaborar recomendaciones de política pública, no necesariamente han sido escuchados siempre o tomados en cuenta. Bueno, y entonces parecía lógico, pero al mismo tiempo que ellos, lo debo decir, también salieron los colegas que de principio no esperaríamos que pudieran aportar también al análisis, al conocimiento y a la interpretación y a la acción. Entonces, la biblioteca rápidamente, por la vía de la Hemeroteca Nacional, puso una base de datos al servicio de todo el público sobre epidemias, sobre el H1N1 y sobre lo que se iba acumulando de información sobre el COVID. Muy rápidamente el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información organizó un gran evento magnífico sobre lo que llamaron la otra pandemia, la pandemia de la desinformación, de las fake news. Muy rápidamente otros colegas comenzaron a analizar la polarización social y política a la que daba lugar el fenómeno COVID. Muy rápidamente los filósofos pudieron también ponerse a pensar y poner frente al público sus reflexiones sobre el COVID y la sociedad, ¿no? Sobre el fenómeno de la pandemia y de lo que tiene que ver con el ser, con el estar, con el mundo, con la libertad, con la igualdad y con los temas que los filósofos suelen trabajar. Muy rápidamente los antropólogos también vinieron a hacerse cargo de cómo el COVID estaba siendo vivido y manejado en comunidades indígenas, por ejemplo. Bueno, yo no los quiero cansar, sino decirles que si esto no es en este momento coadyuvar a la interpretación y al mejor manejo de esto que nos tiene encerrados, pues no sé qué es. Y que entonces hemos mostrado fehacientemente que, y me puedo seguir, pero me quedo corta con lo que digo porque me podría seguir dando muchísimos ejemplos de cómo mostramos, y lo voy a decir ahora con todas sus letras, utilidad. ¿Por qué? Porque los cientistas, los colegas de las ciencias de la materia y de la vida, son muy útiles sus conocimientos en un momento como este, pero se quedan cortos, por dos razones. Porque no miran el fenómeno más global y total al que nosotros hacemos alusión, este acontecimiento total, porque todas las aristas, absolutamente todas las aristas de nuestra vida, incluidas las aristas de nuestras emociones y de nuestra afectividad, se han visto trastocadas. Y de nuestra vida cotidiana y de las tareas de cuidados y de vivir con miedo, etcétera, etcétera. Y que ha sido entonces un acontecimiento total que va desde nuestra percepción particular, desde nuestra psicología, desde nuestra vida cotidiana, en nuestro encierro, hasta los fenómenos más grandes de las afectaciones económicas a nivel mundial, el comercio mundial, la geopolítica. Díganme ustedes si las vacunas son solo un problema de laboratorio, son un problema de distribución. Una vez que los biomédicos dijeron, aquí está la vacuna, ya pasó todas las pruebas, viene el problema de su distribución y volvemos al problema de la igualdad y volvemos a la bioética y vienen otra vez los filósofos a decir, ¿por qué la vacuna tiene que ser
un bien público, un bien común. Es un tema filosófico, no es un tema de quién fabrica las jeringas. Entonces, allí también estamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, coadyuvamos a una interpretación más global. Y también, lo quiero decir así, cuando el COVID se acabe en términos médicos, porque se logró la vacunación universal, las secuelas que en términos de la educación, las TICs, la tecnología, la economía, las finanzas, la reorganización social, quedaron en nuestra sociedad, son de un plazo mucho más largo y nos competen a nosotros. El COVID en ese sentido, este cambio epocal que estamos viviendo, será un cambio que nos tiene que llevar a reflexionar qué futuro queremos, que nos tiene que llevar a reflexionar que la nueva normalidad no es tan adecuada frase porque ni es nueva, ni estamos seguros de querer volver a una normalidad que tal vez no nos gustaba. Si bien nos gustaba salir de casa, no era una normalidad que correspondiera a una sociedad como una sociedad a la que podemos aspirar, más justa, más buena, más bella, más libertaria, más equitativa, más igualitaria. Y con esto termino porque ya creo que me tomé un ratito más. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor. Lo hemos escuchado atentamente. Hoy vamos a abrir el espacio de comentarios y preguntas de todos los compañeros y compañeras que nos honran con su presencia en este espacio digital. Con mucho gusto, gracias. Usted puso hincapié sobre la importancia de las ciencias sociales y humanidades para afrontar los grandes problemas y desafíos que tiene hoy el mundo, como la pandemia, la crisis ambiental, la crisis alimentaria y la mundialización de la pobreza. Es muy importante, entonces, digamos, las humanidades, a pesar que han sido fuertemente atacadas por los poderes dominantes y que han querido inclusive desaparecer la filosofía. En ese sentido, creemos que es muy importante que las ciencias sociales y humanidades estén comprometidas, como usted lo decía, acertadamente con la sociedad y con la vida que es fundamental en nuestro universo. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría abrir este espacio, y sobre todo porque a mí me preocupa, me afecta mucho, y me ocupa que nuestras aulas de filosofía y letras no estamos formando como quisiéramos un sujeto ético-político, un sujeto con conciencia histórica, con conciencia crítica. Y entonces la pregunta que podemos abrir aquí y para todos los compañeros es ¿cómo potenciarnos a nosotros mismos? Porque tenemos todo el potencial, pero muchas veces no nos damos cuenta de ello. No somos conscientes que tenemos ese potencial. Entonces es importante un reencuentro con nosotros mismos, volvernos a tomarnos en cuenta para poder desarrollar ese potencial de transformación que llevamos dentro. Y en ese sentido, pues se trata de formar con sentido humano para responder a la pregunta ¿quién soy? Y cómo opero eso que soy. En ese sentido, buscar nuevos horizontes de sentido, como usted mencionaba, esos horizontes utópicos, porque la utopía es un modo de insertarnos en la realidad para caminar. Y en ese sentido es importante. Entonces, abrimos el espacio, compañeras, compañeros, quien guste participar con mucho gusto. Active su micrófono, quien guste participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Noemí. Sí, te escuchamos, Noemí. Primer año en filosofía. Tengo una pregunta. Si veo que no hay presencia de la filosofía en la educación básica, en especial en secundarias. Entonces mi inquietud aquí es de que si debería de estar presente ahí la filosofía y de ser así, si hay alguna lucha o algún trabajo que ya se esté llevando a cabo para concretar esa presencia en las secundarias.
aunque estaría, en mi opinión, estaría perfecto que fuera en primaria y secundaria, porque pues desde muy temprana edad tenemos que aprender a pensar de manera racional. Entonces, me surgió esa duda. Gracias. Su micrófono, doctora. Muchas gracias a ti, Noemí. Pues, ¿cómo potenciarnos a nosotros mismos? Pues creo que es parte de lo que ustedes hacen como docentes allá. Y por lo que veo, pues lo hacen muy bien. Y creo que es necesario que nos situemos que nos convenzamos a nosotros mismos de que somos sujetos históricos en el sentido de que somos construcción, pero también construimos. Que no podemos cambiar el mundo y cambiar la historia de tajo de la manera en que quisiéramos, eso es cierto. Pero que la historia se ha cambiado por hombres y mujeres que han luchado por cambios, también es cierto. Entonces, que no nos sintamos tan desarmados a la hora de querer hacer transformaciones. Otra vez, una pequeña transformación fue lograr que en México la filosofía se garantice como derecho constitucional en su enseñanza en las preparatorias y bachilleratos. Y lo ligo entonces, y bueno, es una pequeña ganancia, pero ahí está, ¿no? Y lo ligo a la pregunta que hacía Noemí. Fíjate que no te sé decir, habría que preguntarles a colegas normalistas si existe algún movimiento, alguna lucha en este sentido. Concuerdo contigo, debería de estar presente y debería de estar presente desde los niveles muy básicos. Hay algo que se llama filosofía para niños, una corriente de un enfoque y creo que es como una didáctica para trabajar filosofía con los niños. Yo creo que desde muy, muy tempranas edades, y por una razón, porque los niños son filósofos. Los niños que preguntan todo el tiempo están siendo filósofos, porque la filosofía parte de preguntarse por el mundo, y eso es lo que hacen los niños cuando en la edad del por qué, ¿no? Todos recordamos esa edad del por qué, los que tenemos hijos, o bueno, nietos, en mi caso ya, los niños se hacen las preguntas que logran a veces desfamiliarizar o desnaturalizar lo que nosotros naturalizamos por historia, por cultura. Y hacen preguntas fantásticas los niños, que son preguntas filosóficas o que tienen todo un sentido para nosotros. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Creo que deberíamos impulsarlo. No sé si como una materia obligatoria, pero bien podría ser como un taller de filosofía, taller de algo así, ¿no? Y sí sé que existe esto que se llama filosofía para niños. Sí, el compañero Jorge Béjar por las redes sociales hace una pregunta, doctor. Dice, si el humanismo no es un saber, sino una forma de ser, ¿cómo lograr la reconciliación con la tierra, con el cuerpo humano y con la naturaleza misma? Entonces, ¿cómo lograr esa reconciliación? Pues primero que nada, dejando de agredirla. Y yo aquí quiero ser clara porque creo que hay también una tendencia a las acciones individuales que como suma de acciones puedan conducir a una vida más sustentable. Y yo creo que esas son necesarias, pero no suficientes. O sea, el hecho de que todos dejemos de usar plástico, separemos la basura, logremos generar menos basura, reciclemos más, en fin, que tengamos un conjunto de prácticas diarias en el día a día, en nuestra vida cotidiana, más amables con el ambiente, es necesario, es muy necesario. Yo creo que es irrenunciable, pero no es suficiente. No es suficiente porque al final, si nosotros, y para eso somos también humanistas y cientistas sociales, si nosotros vemos bien la huella ecológica que generan los países más ricos, y que además son países que no quieren firmar, y si lo firman no quieren acatar
el carácter vinculatorio de acuerdos internacionales para la protección y mejora del medio ambiente, hay que presionar para allá. Hay que hacer presión para que los tomadores de decisiones, los gobiernos, y hay que hacer presión en nuestros países, pero también en términos de geopolítica mundial, para lograr, para empujar hacia que se logre lo que no esté en nuestras manos, que es cumplir con ciertos protocolos y ciertos acuerdos internacionales que permitan no deteriorar más al planeta. Entonces, creo que por allí puede ir. Muy bien, doctora. Hay otra pregunta de Ariel Nava. Dice, ¿realmente usted cree que es una primera necesidad el uso de las TIC para la nueva normalidad y transformación en la educación, sobre todo para la generación Z, o seguir con la misma educación tradicional? Sí, Ariel. Yo la verdad que sería enemiga de que continuáramos con una educación solo en línea, solo remota. Creo que cuando volvamos vamos a tener una ganancia, que es que ya probamos que podemos reunirnos así en ocasiones y probamos que podemos tener a colegas extranjeros maravillosos en nuestras pantallas, y probamos que en nuestras universidades los públicos que siguieron algunas conferencias o eventos o festivales muy interesantes se multiplicaron al infinito. Nosotros tenemos el Festival de la LEF, Arte, Ciencia y Humanidades, y el año pasado reunió a millones de personas en todo el mundo que siguieron la programación de la LEF, que incluye muchas cosas, desde pláticas, conferencias, mesas redondas, grandes conferencistas muy acreditados, y otras actividades artísticas de teatro, de música, de danza, que se siguieron ahora de esta forma, y los artistas innovaron, hicieron teatro desde sus casas, y todos vimos esos maravillosos conciertos de voces que era increíble ver cómo se podía realmente sintonizar y ponerse en tono orquestas enteras y nosotros disfrutar de ellas. Eso pues es una ganancia y creo que con eso nos vamos a poder quedar, pero yo creo que lo que llamas la generación Z tiene que regresar a las aulas. Me da mucha pena que los estudiantes de primer ingreso en nuestra universidad, algunos ya llevan un año en línea y no han conocido a sus compañeros. No han podido en los pasillos hacer grupos en donde se identifican por intereses comunes, echan relajo, se ríen, se gustan, se pueden hacer pareja, se pueden ir a comer unos tacos o a echar unas cervezas y seguir discutiendo lo que el profesor dijo, y que eso se lo han perdido por este año y se los tenemos que regresar, se los debemos, porque ir a las aulas, ir a la escuela es mucho más que escuchar a profesores, realmente tener referentes comunes, hacer vida pública, hacerse ciudadano, ejercer la prudencia y todas estas virtudes que nos da el sentido de ser una comunidad o una colectividad o ser corresponsables de algo. Entonces, de ninguna manera creo que sea lo ideal. Nos salvó, sí, nos salvó la tecnología y nos quedaremos con lo bueno de ella, pero hasta allí. Así lo veo yo. Sí, doctora, nos acompañan en este espacio algunos maestros de filosofía, como el caso de Oscar Luna, el doctor Oscar Luna, que está presente aquí con nosotros, el doctor Germán Becerra, claro, y el doctor Guillermo Espinosa Rivera desde México. Pero
me parece que el doctor Oscar Luna quiere hacer una pregunta. Doctor Oscar Luna, adelante. Qué gusto saludarte de nuevo, Oscar, también a ti. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy emocionado cuando vi la promoción de esta ponencia que nos comparte, pues fue un gran gusto y ya lo manifesté, ¿verdad? Gracias. Soy egresado del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. La doctora Guadalupe fue coordinadora y justamente por ahí va mi reflexión. Nosotros como humanistas tenemos un montón de maestros atrás de nosotros. Yo recuerdo una gran exposición en la UNAM de cómo se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México, y fueron humanistas del siglo XVI. Sí. Y si revisamos la Universidad de Guerrero, pues fueron humanistas los que impulsaron la universidad actual, ¿no? Y así podemos revisar en un montón de universidades a nivel estatales, como la Universidad del Estado de México, donde los letrados, los humanistas del siglo XIX fueron los que fundan esa universidad. Pues tenemos que tener muy presente que somos muy importantes como comunidad, que debemos de familiarizarnos, que debemos conocernos y reconocernos y trabajar en conjunto para salir adelante, para hacer conciencia de todas las problemáticas sociales, culturales, humanísticas que tenemos. Entonces tenemos una gran labor, un gran trabajo que realizar, y pues hay que trabajar en conjunto para salir adelante. Esta es mi reflexión. Muchas gracias, doctora. Yo coincido en todo contigo, José Oscar. Sí, en efecto, nunca hay que olvidar que somos orgullosamente el origen, ¿no? Estamos al principio y como yo decía hace un rato, vamos a estar al final cuando los médicos, los físicos, con este tema del COVID, terminen, lo pongo entre comillas, su tarea, nosotros seguiremos todavía reflexionando. Muy bien, doctora y doctor José Oscar Luna, gusto en saludarte, Oscar. Y se encuentra también con nosotros el maestro Santiago Jiménez Benítez. Sin embargo, me gustaría, si hay alguien otra participación, algún comentario, alguna pregunta. Quisiera hacer una pregunta. Sí, Tonatzi. Sí, a la ponente, quisiera saber cuál es el reto de las humanidades ante las nuevas realidades generadas por esta interrelación humano-computadora, que es la que estamos viviendo, digital que estamos viviendo, y cuál va a ser el reto, ¿no?, de las humanidades a partir de que ya son otras. Con esta interacción estamos ya generando otro tipo de pensamientos también, otro tipo de relaciones sociales a partir de la hiperrealidad de lo digital. ¿Y cómo va a ser qué nos lleva? ¿Cómo nos vamos a llevar como humanidad? Tonatzi, los retos son muchos, pero uno de ellos es justamente pensar porque hay colegas que dicen, esto llegó para quedarse, el futuro se adelantó y llegó antes, obligado por el COVID, y esta es la nueva educación. Entonces, el reto de las humanidades es debatir si esto es posible, si es, pero cuáles serían las ventajas o las desventajas y cuáles serían sobre todo las consecuencias de que ahora hubiese generaciones cuya educación se daría solamente de esta manera, y no solo para los alumnos, sino también para los docentes. Yo con colegas docentes hemos hablado de cuánto extrañamos, aunque hemos logrado en clase, en las pantallas, pues compartir bien. ¿Cuánto extrañamos encontrarnos con la mirada de una chica, de un chico de primer ingreso, muy jovencito, que de pronto en su mirada tú captas que descubrió algo y que le brillan los ojos porque tuvo una revelación, hizo un clic, le cayó un 20, y eso en la pantalla no se puede ver? Por eso yo comencé haciendo el ejercicio de citar a Machado y citar estos proverbios sobre las miradas,
porque es algo que no lo podemos tener. Yo puedo ver la mirada de ustedes y ustedes la mía, muy apenas, no nítidamente, pero encontrar nuestras miradas y mirarnos a los ojos para hacer un intercambio visual, no lo vamos a lograr, inténtenlo. No se puede. Eso solo lo da lo presencial. Y eso es parte también del acto pedagógico y de la relación humana de la formación. Entonces, creo que el reto es discutir lo que tú misma estás planteando, el debate muy serio, muy profundo. En cada universidad, la UNAM ya hizo un ejercicio de reflexión colectiva y yo ahí cuando lo leí noté que hay hay colegas que piensan que simplemente se nos adelantaron los tiempos y así esta es la nueva forma de educación. Y ahí fíjate, la gran pregunta, Tonatzin, es ¿quién manda? ¿La posibilidad técnica o la preferencia pedagógica? Porque que tengamos posibilidades de llegar a Marte o que tengamos posibilidades de reunirnos como nos estamos reuniendo, no quiere decir que sea la mejor manera de reunirnos. Que sea posible no quiere decir que sea bueno o que sea lo mejor. Es lo mejor y es buenísimo en este contexto, pero no sé si quedarnos con ello. Doctora, el doctor Santiago Jiménez quiere participar, le damos la palabra. Santiago. Buenas tardes a todos las personas que se encuentran en esta reunión. Pero particularmente quisiera felicitar a la doctora Guadalupe Valencia por la parte muy dinámica y sobre todo convencida de lo que dice, porque en sus palabras se ve que hay un sujeto. Se me hace que tiene mal la red, pero sí alcanza a escucharlo y le agradezco mucho sus palabras si está allí. Sí, tiene problemas seguramente. Sí, suele pasar, sí. Sí, entonces hay un conjunto de... Sí, perdón. Tiene problemas el compañero Santiago por las redes. Hay varias preguntas, doctora, que quisiera resumir en dos preguntas fundamentales. ¿Cómo no? Preguntan, la mayor parte es, ¿por qué considera usted que son importantes las humanidades en los sistemas educativos? Perdón, es que está... Sí, Santiago. Me salí de la pantalla, entonces mis felicitaciones y voluntariamente a ver. Tema. Sí, doctora, me dice Santiago por teléfono que le agradece a usted su importante conferencia, le gustó mucho y que la felicita. Igualmente, dígale que le agradezco mucho. Sí, entonces, la pregunta central es ¿por qué son importantes las humanidades en los sistemas educativos, sobre todo en México? Por una razón fundamental en México y en el mundo, otorgan sentido a todo lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que hacemos, lo que podemos hacer. Imaginemos por un momento una educación donde, como se pretendió hacer en México, se elimine la filosofía, se elimine la lógica, se eliminen todas estas materias de las humanidades. Que si hubiera logrado eso, entonces, ¿qué hubiese pasado? Desde luego, se hubiese reducido el número de estudiantes que hubieran querido entrar a la universidad a estudiar filosofía o estudiar antropología o
o literatura, porque esa vocación que hubiese en la prepa sentido por un gusto, por la filosofía o por la lógica, lo que les llevaría a ser filósofos, no hubiera podido existir. Y entonces tendríamos una educación muy para un mundo de emprendedores, no estoy en contra de los emprendedores, pero para un mundo hecho para la lógica de una racionalidad instrumental y no una sociedad que piensa en términos de valores y que los quiere cultivar. Y por valores entiendo democracia, derechos humanos, solidaridad. Miren, el COVID otra vez vuelve a ser un ejemplo. ¿Cómo va a ser posible que las personas ataquen a los médicos o los hayan insultado y a las enfermeras? No todo mundo ni fue siempre, eso permitió que después hubiera algunas muestras de apoyo, de solidaridad y que se les llamara héroes. Héroes también, además de el personal médico, son los maestros que lidiaron con unas plataformas que no conocían y se empeñaron y lograron dar clases y no es fácil, ¿no? Me refiero sobre todo a los maestros de niños, ¿no? Y de adolescentes, no tanto a nosotros, que también tenemos nuestro mérito, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, creo que no es que sean importantes, son absolutamente irrenunciables y así las tenemos que defender en todos los niveles educativos, por lo menos desde la prepa. Son irrenunciables porque son lo único que otorga sentido a lo que hacemos. ¿De qué serviría estudiar matemáticas o física o incluso el cultivo de las ciencias básicas, tan importante y que lo tenemos que defender porque de las ciencias básicas surge la posibilidad de construir un ventilador para atender a un enfermo, surge la posibilidad de tener una vacuna, de las ciencias básicas, las ciencias puras. De allí surgen muchos productos, experimentos, resultados benéficos a la humanidad, pero el hecho de que sean benéficos a la humanidad, el hecho es un hecho que se discute en términos humanísticos. Otra vez el tema de las vacunas. Si no son bien común, bien público, y ahí es la discusión de bioética, es filosófica, ¿de qué nos sirvió toda la investigación básica que condujo a ello si al final solo pudieron acceder a ella quienes pudieron pagarla? Si ese fuese el caso, entonces ahí entran las humanidades y desde allí están. Sí, doctora, hay varias preguntas, pero me gustaría dejar este espacio para que intervenga el amigo José Ramón Espinosa Julián, que tiene varias cosas que decirnos y ojalá lo podamos escuchar atentamente. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Sí, doctor José Ramón, adelante. Es muy importante realizar estos conversatorios, particularmente porque, como usted lo ha mencionado, nos hemos habituado a este confinamiento y nos hemos habituado a esta realidad de impartir docencia, de impartir cátedra a través de estas plataformas virtuales, ¿no? Que tal vez no estábamos tan familiarizados. Pero la situación aquí paradigmática en el estado de Guerrero es que en muchas regiones no todos los jóvenes, no todos los niños y niñas tienen acceso a estas plataformas debido a la falta de servicios de electricidad. Creo que ahí es donde radica mucho que varios estudiantes han desertado. Mismo aquí de la Facultad de Filosofía, algunos estudiantes prefirieron no cursar este semestre virtual y el anterior tampoco, porque es para ellos complicado estar comprando fichas a cada momento para estarse conectando a nuestras clases que impartimos nosotros, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos a esta disyuntiva. Como lo afirma Manuel Castel, vivimos en esta era de la información, pero desafortunadamente hay un sector muy importante de la población que no ha tenido acceso a continuar con sus estudios, con su formación académica, debido a estos percances que enfrentan por la situación económica, por la situación sobre todo del alejamiento que hay
de sus comunidades, que a veces para trasladarse era mucho, ahora que no hay acceso en esas comunidades, pues ellos prácticamente están desconectados de toda esta realidad virtual que otros sí estamos viviendo, unos de manera forzada, otros por necesidad, ¿no? Entonces también habría que abordar esto, y algo muy importante que ahora como universidad estamos haciendo. Esto ha sido uno de las políticas que seguimos para poder promover nuestros programas educativos de la universidad, es hacer estas ferias vocacionales exposiográficas. Es una vía para acercarnos de cierta manera al nivel medio superior y ofertarles pues todos nuestros programas educativos. Igual se está haciendo en el nivel medio superior, y creo que eso ha sido un compromiso del doctor rector Javier Saldaña Almazán, quien constantemente nos ha estado apoyando y respaldando desde el Departamento de Educación Virtual para poder llegar a estos espacios, aunque sea por la vía virtual, ¿no? Que es lo que hemos estado realizando. Y algo muy importante que creo que ya lo comentábamos en el conversatorio con el doctor Gandarilla, con quien también tuvimos el placer de conversar a finales de agosto, era precisamente el tema de la pandemia, ¿no? Cómo nos vino, primeramente en esa época abordábamos el código de ética que había estado circulando en los hospitales, en donde se le daba una mayor preponderancia a que se atendiera mejor a los jóvenes y se dejara que los adultos mayores, ya se tenía la idea, ya habían cumplido su ciclo y era darle la preferencia a los adultos, ¿no? Digo, a los jóvenes. Entonces, esta situación también la discutimos en su momento con la doctora Regina Crespo, quien también nos comentaba una experiencia muy importante de lo que se estaba dando en Brasil, ¿no? Con todas estas políticas a veces muy conservadoras de Bolsonaro, en donde precisamente se hablaba de que tal parece que allá no eran valientes para afrontar el tema de la pandemia, ¿no? Creo que fueron algunos elementos que conversamos en aquella ocasión con ambos, y también tuvimos la participación de la doctora María de los Ángeles Manzano, del doctor Salomón Mariano, del doctor Ramón Espinosa, quienes también desde sus enfoques epistemológicos aportaron al tema de la pandemia y cómo hoy en día estábamos nosotros discutiendo esta problemática desde las humanidades mismas. A mí también, doctora, me gustaría compartir tres preguntas nada más, también por la cuestión del tiempo. Nos escribió Margarita Carrasco Trejo, dice: se requiere de un cambio de cultura que favorezca a la diversidad. Y tenemos otra pregunta también: ¿cuál es la mejor forma de generar conciencia o de pensamiento crítico en un estudiante? Esas serían las dos preguntas que dejaría doctora Valencia, y también comentar a nuestros escuchas que tenemos prácticamente a varios estudiantes de varias universidades de aquí del país, también aquí de nuestra Facultad de Filosofía y de otras facultades hermanas de aquí de la UAGRO. Nos escuchan de la UPN número 162, de la licenciatura en Historia desde Zamora, Michoacán, y hemos llegado prácticamente a 1300 visualizaciones. Para nosotros es muy importante tener esta diversidad sobre todo de escuchas. Y algo muy importante, doctora, muchos comentarios de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, se estaban muy contentos de poder tenerla aquí con nosotros por vez primera, aunque sea de manera virtual. Esperamos que ya en un próximo presente pueda estar aquí con nosotros usted. Sería muy gratificante, sobre todo por el cariño y la estimación que de mi parte yo le tengo, al igual que otros colegas de aquí de la Facultad de Filosofía. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo generar pensamiento crítico entre los estudiantes? La primera, tuve un fallito de la red y no la alcancé a escuchar, la que estaba antes de cómo generar pensamiento crítico. ¿Me la puedes repetir? Claro que sí, doctora. Margarita Carrasco nos dice: ¿se requiere de un cambio de cultura que favorezca la diversidad? Ya, sí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, creo que sí se requiere de un cambio de cultura que favorezca la diversidad, pero que no nos engañemos de que no podemos hacer un elogio de la diversidad en el sentido de que todo vale, todo es posible, todo es bonito, todo es legítimo, todo, no.
El relativismo llevado a ese extremo no nos sirve. Tenemos que cultivar y defender y realmente empujar una cultura de la diversidad que sea una cultura de verdadera otredad, de la diversidad teórica, de la diversidad epistemológica, de la diversidad lingüística, de la diversidad de pensamientos, de la diversidad de formas de ser, de la diversidad de formas de estar en el mundo. Sí la tenemos que defender, pero con el cuidado de no caer en que, bueno, yo acepto todo, todo está bien, tú tienes razón desde tu punto de vista, yo desde el mío, sino que busquemos una diversidad que se funde en formas de ser, formas de otredad verdaderamente incluyentes, y no esas donde se dice, no, yo te respeto, yo te tolero, soy tolerante. ¿Qué es eso de tolerar? Formas de otredad donde el otro siempre, no soy yo nunca, el otro es el que yo le doy el lugar del otro, nunca yo me pongo como el otro. Por eso es importantísimo, a mí me gusta muchísimo citarlo cuando tengo oportunidad, lo que dice Hinckelammer: yo solo soy si tú eres. Eso quiere decir, dicen que una interpretación que hace un autor acerca de esta frase de Hinckelammer es que él es el mismo credo católico que dice ama a tu prójimo y reza después como a ti mismo, y que en Hinckelammer se podría decir ama a tu prójimo, tú eres él. Y el COVID es la oportunidad perfecta y preciosa para entender en toda su magnitud en la otredad en ese sentido. Yo soy si tú eres. Y viceversa, tú eres si yo soy. Porque en esto vamos juntos. O vamos juntos o no vamos, en el nivel en que está el deterioro del planeta. Sin romanticismos, ¿no? No, yo a todo mundo acepto porque soy muy tolerante. No se trata de ser tolerante. Se trata de buscar una verdadera forma una forma de diversidad donde la igualdad cultural, lingüística, ideológica, de género, etcétera, no borre las terribles desigualdades. Lo dice Boaventura de Sousa, a ver si no me equivoco, lo dice de una forma perfecta, tenemos derecho a la igualdad cuando la diferencia nos tenemos derecho a la igualdad cuando la diferencia nos inferioriza, y tenemos derecho a la diferencia cuando la igualdad nos descaracteriza. No lo estoy diciendo con las mismas palabras. Entonces, esa sería la idea. ¿Y cómo generar pensamiento crítico entre los estudiantes? Hay muchas maneras. Una es, pues, con lo que estamos haciendo aquí, teniendo este debate. Y otra es buscar siempre la capacidad de asombro, que no la perdamos, porque esa capacidad de asombro, que también parte de la curiosidad y de la imaginación, nos tendría que llevar a desnaturalizar el mundo y a preguntarnos de nuevo si lo que hemos naturalizado es natural. Por ejemplo, tienen mucha razón las feministas cuando dicen que hay que desmontar el heteropatriarcado y que hay que desmontar el mandato de la masculinidad, diciendo con esto que los hombres también son víctimas de un mandato al que nacieron. Ellos no crearon el machismo, ellos no crearon las formas de dominación masculinas, ellos nacieron a esas formas y son víctimas también. Son víctimas porque además los hombres se matan entre ellos, porque expresan su virilidad por la vía del machete, del machismo, de la pistola, y no solo hay feminicidios, hay también muchas muertes violentas de hombres a manos de hombres que no son sino consecuencia de este mandato que los hace tan víctimas como a las mujeres. Y en ese sentido, desnaturalizar un mundo donde yo cuando era niña decían en mi casa, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Entonces, claro, ahora no me lo parece, pero crecí con esa idea de que los hombres no entran a la cocina, ni siquiera entran. Sí, el espacio reservado a las mujeres.
Entonces, bueno, ¿cuántos años para desnaturalizar algo que yo crecí viéndolo como algo natural y familiar? Desde luego, hoy no lo veo así y me alegra que los hombres cocinen y cocinen bien. Entonces, por poner solo un ejemplo. Muchas gracias, doctora. Bueno. Pues bueno, para nosotros es muy gratificante, doctora, tenerla como una invitada especial en el inicio de este conversatorio. Vamos a tener más conversatorios a lo largo de este semestre escolar en nuestra Facultad de Filosofía y voy a dar lectura a la constancia que le enviaremos posteriormente, doctora, por esta magistral participación. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Sí. Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Filosofía y Letras, otorgan la presente constancia a la doctora Guadalupe Valencia García por haber participado como ponente magistral en el ciclo de conversatorio virtuales con la conferencia titulada La importancia y trascendencia de las humanidades en la educación, realizado el 3 de marzo de 2021. Firma el maestro en ciencias Joel Iturio Nava, director de la Facultad de Filosofía y Letras, quien le envía un cordial saludo, y su servidor, el maestro José Ramón Espinosa Julián, subdirector académico de la Facultad de Filosofía y Letras. Se le haremos llegar, doctora, esta constancia extensiva y sobre todo el beneplácito para todos nuestros asistentes que estuvieron desde el primer momento con mucha buena recepción de haber sabido que usted iba a darnos esta participación magistral. Esperamos no sea la primera vez ni tampoco la última, esperamos verla nuevamente por aquí con nosotros y le agradecemos mucho esta disposición a sabiendas de la cargada agenda de trabajo que usted tiene ahora con este merecido espacio en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su micrófono, doctora Valencia. Muchísimas gracias, José Ramón, Ignacio, Oscar, a todas y todos. Muchas gracias, ha sido un placer, me ha gustado mucho estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Saludos y abrazos para todos y para usted, doctora Guadalupe Valencia. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Ya, con la pauta.